Cuando vi el Honda azul de Carmen estacionado frente al motel Los Pinos, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies como arena mojada. 40 años de matrimonio, 40 años creyendo conocer a la mujer que dormía a mi lado cada noche, se evaporaron en ese momento como humo en el viento. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque tenemos nuevas historias todos los días, dale a me gusta, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos visitas. Me llamo Eduardo Mendoza, tengo 58 años, y hasta hace 3 días creía tener la vida perfectamente ordenada. Trabajé 35 años como supervisor en la fábrica textil, crié 2 hijos maravillosos que ahora tienen sus propias familias, y pensaba que mi Carmen y yo envejeceríamos juntos, en nuestra casita de la colonia del Valle, viendo telenovelas y peleándonos por el control remoto. Pero la vida tiene una manera cruel de destrozar nuestras certezas cuando menos lo esperamos. Todo comenzó el martes por la mañana. Carmen, mi esposa de cabello canoso, que siempre huele a vainilla y canela, me despertó más temprano que de costumbre. Llevaba puesta su blusa azul de flores, la que solo usa en ocasiones especiales, y tenía esa expresión nerviosa que aparece en su rostro cuando algo la preocupa. «Eduardo, mi amor», me dijo con voz suave, acariciando mi barba de 3 días. «Tengo que ir a Guadalajara. Mi hermana Rosa está muy enferma. Los doctores dicen que podría ser algo serio. Necesita que alguien la acompañe al hospital». Rosa, su hermana menor, la que vivía a 4 horas de distancia y a quien Carmen visitaba cada 2 meses religiosamente. No tenía motivos para dudar de su palabra. Carmen nunca me había mentido, o al menos eso creía yo. «¿Quieres que te acompañe?», le pregunté incorporándome en la cama y buscando sus ojos marrones, esos ojos que me enamoraron cuando tenía 18 años. «No, mi vida. Sabes que Rosa se pone nerviosa con extraños cuando está enferma. Mejor quédate aquí, cuida la casa. Regreso el viernes en la noche». Acepté sin cuestionar. ¿Por qué habría de hacerlo? En 4 décadas de matrimonio, Carmen había demostrado ser la mujer más honesta y devota que conocía. Se fue esa mañana después del desayuno, me dio un beso largo en los labios y prometió llamarme en cuanto llegara al hospital. El miércoles transcurrió normal. Carmen me llamó 2 veces, una para decirme que había llegado bien, otra para contarme que Rosa estaba estable, pero necesitaría más estudios. Su voz sonaba diferente, como distante, pero lo atribuía a la preocupación por su hermana. El jueves por la tarde, decidí ir al centro a comprar un repuesto para la licuadora que se había descompuesto. Tomé la ruta larga por la avenida Insurgentes porque el tráfico estaba imposible en mi camino habitual. Fue entonces cuando lo vi, el Honda azul claro de Carmen, con la pequeña calcomanía del pez dorado que nuestro nieto le había pegado en la ventana trasera, estacionado frente al motel Los Pinos. Mi corazón comenzó a latir como tambor de guerra. Tenía que haber una explicación lógica. Carmen estaba en Guadalajara, a 4 horas de distancia, cuidando a su hermana enferma. Ese no podía ser su coche, pero era su coche. Lo conocía mejor que mi propia mano. Estacioné mi vieja camioneta en la gasolinera de enfrente, desde donde tenía vista directa al motel. Con manos temblorosas marqué el número de Carmen. Sonó 3 veces antes de que contestara. «¿Eduardo? ¿Todo está bien, mi amor?» «Sí, todo bien. Solo quería saber cómo sigues». «¿Dónde estás?» «Estoy aquí en el hospital haciéndole compañía a mi hermana. Acabamos de salir de rayos X». Sus palabras me atravesaron como dagas heladas, porque en el fondo, detrás de su voz, pude escuchar algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Música romántica, una balada suave, de esas que solíamos escuchar cuando éramos jóvenes. «Carmen», logré susurrar, «¿estás segura de que estás en el hospital?» «Por supuesto, Eduardo. ¿Por qué me preguntas eso?» La música seguía sonando. Ningún hospital del mundo permite música romántica a todo volumen en los pasillos. «No, nada. Te amo. Yo también te amo, mi vida. Te llamo más tarde». Colgó y yo me quedé ahí, sentado en mi camioneta, mirando el coche de mi esposa estacionado frente a un motel de mala muerte, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos como ríos desbordados. Decidí quedarme. No sabía qué más hacer. 2 horas esperé en ese estacionamiento, fumando cigarrillo tras cigarrillo, sintiendo que cada minuto era una eternidad. La tarde se convertía en noche cuando finalmente se abrió la puerta de la habitación número 12. Carmen salió primero. Mi Carmen, mi esposa,
la madre de mis hijos, lucía el mismo vestido azul de flores, pero su cabello estaba despeinado y su ropa arrugada. Pero no fue verla a ella lo que casi me hizo desmayar, fue ver quién salió detrás de ella. Mientras conducía de regreso a casa con las manos temblando sobre el volante, mi mente voló como pájaro herido hacia aquel domingo de septiembre de 1985. Carmen Rosales tenía 17 años recién cumplidos y llevaba un vestido amarillo de flores que bailaba con el viento mientras esperaba el autobús en la parada de la Avenida Juárez. Yo tenía 18 y trabajaba los fines de semana en la ferretería de mi tío Raúl para costearme los estudios de contabilidad. Ese día llevaba mi única camisa blanca planchada con esmero por mi madre, porque tenía una cita importante con una muchacha que había conocido en el baile del pueblo. Pero cuando vi a Carmen parada ahí, con sus trenzas negras brillando bajo el sol y esa sonrisa que iluminaba toda la calle, se me olvidó hasta mi propio nombre. ¿Puedo acompañarte a esperar el camión?, le pregunté con la voz quebrada por los nervios. Ella me miró con esos ojos marrones como miel de abeja y se rió con una risa que sonaba como campanitas de iglesia en domingo. «Si quieres», me respondió, «pero te advierto que soy muy platicadora». Y vaya que lo era. En los 20 minutos que esperamos ese autobús que parecía no llegar nunca, Carmen me contó que estudiaba secretariado en la escuela nocturna, que ayudaba a su madre con la costura para mantener a sus 4 hermanos menores, que su sueño era conocer el mar algún día, y que hacía las mejores enchiladas rojas de todo el barrio. Cuando finalmente llegó su autobús, yo ya estaba perdidamente enamorado. «¿Te puedo ver mañana?», le grité mientras subía los escalones del vehículo. «Si me traes una rosa blanca», me gritó de vuelta con esa sonrisa que se convertiría en el centro de mi universo, «te preparo café y pan dulce». Al día siguiente, a las 5 de la mañana, ya estaba yo en el mercado buscando la rosa blanca más perfecta que pudiera encontrar. Don Esteban, el florista, se rió de mí cuando le conté que era para conquistar a la muchacha más hermosa del mundo. «Mijo», me dijo mientras envolvía la rosa en papel de seda, «cuando un hombre habla así de una mujer, ya está perdido para siempre». Tenía razón. Carmen y yo nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña, pero llena de amor en la parroquia de San José. Ella llevaba el vestido de novia que había cosido su madre, trabajando noches enteras, y yo un traje prestado por mi primo Manuel, que me quedaba 2 tallas grande. No teníamos dinero para luna de miel, así que nos fuimos 3 días a Cuernavaca en el autobús de segunda clase, cargando una maleta de cartón llena de sueños. Los primeros años fueron duros pero hermosos. Rentábamos un cuartito en la azotea de la casa de mis suegros, y Carmen trabajaba mediodía en una oficina, mientras yo terminaba mi carrera nocturna. Por las tardes, ella cosía ropa para sus vecinas y yo vendía seguros de puerta en puerta. Cenábamos frijoles con tortillas casi todos los días, pero éramos felices porque nos teníamos el uno al otro. Eduardo Jr. llegó en nuestro 3er año de matrimonio. Carmen se veía hermosa embarazada, con sus mejillas sonrosadas y sus manos siempre acariciando su vientre abultado. Yo trabajaba doble turno para ahorrar dinero para el parto, y ella tejía chambitas y gorros para el bebé, mientras cantaba canciones de cuna con esa voz dulce que me enamoraba cada día más. Cuando nuestro hijo nació, Carmen lo miró con tanto amor que pensé que mi corazón se iba a salir del pecho. «Es igualito a ti», me susurró con lágrimas en los ojos, «tiene tus manos grandes y tu nariz respingada». 3 años después, nació Sofía, nuestra princesa. Carmen decía que ahora nuestra familia estaba completa. Un rey, una reina, un príncipe y una princesa. Compramos nuestra casita en la colonia del Valle, cuando yo conseguí el trabajo de supervisor en la textilera. Era pequeña, pero tenía un jardín donde Carmen plantó rosas rojas y blancas, las mismas que me pedía que le trajera cuando éramos novios. Durante 40 años, Carmen fue la esposa perfecta. Se levantaba todas las mañanas a las 5 para prepararme el desayuno antes de irme al trabajo. Cuidó a nuestros hijos con una dedicación que me dejaba sin palabras. Cuando Eduardo Jr. se rompió el brazo a los 8 años, ella se quedó despierta 3 noches seguidas cuidándolo. Cuando Sofía tuvo problemas en la escuela por ser muy tímida, Carmen fue todos los días a hablar con sus maestras hasta que nuestra hija recuperó la confianza. Nunca me dio motivos para dudar de ella, jamás.
Ni siquiera cuando Rodrigo Mendoza, mi primo el doctor, trataba de coquetearle en las reuniones familiares. Carmen siempre se mantenía a mi lado, tomada de mi brazo, dejando claro que era una mujer casada y feliz de estarlo. Por eso, mientras estacionaba mi camioneta en el garaje de nuestra casa, esa casa llena de recuerdos y fotografías de 4 décadas de amor, no podía entender qué había visto en el motel. La imagen se repetía en mi mente como película rota. Carmen saliendo de esa habitación despeinada y con la ropa arrugada, seguida por... No, todavía no podía procesarlo. Todavía no podía creer que la mujer que me había dado los mejores años de mi vida, que había criado a nuestros hijos con tanto amor, que me esperaba cada noche con la cena caliente y una sonrisa, fuera capaz de traicionarme de esa manera. Pero había algo más que no podía quitarme de la cabeza. Algo en la expresión de Carmen cuando salió de esa habitación. No era culpa lo que vi en su rostro. Era tristeza. Una tristeza profunda, antigua, como si cargara con un dolor que había guardado en secreto durante años. La figura que salió detrás de Carmen del motel me había dejado paralizado por completo. No era un amante secreto. No era otro hombre como mi mente celosa había imaginado durante esas 2 horas de tortura. Era doctor Esteban Morales, el médico oncólogo del Hospital General, un hombre de unos 40 años con cabello prematuramente canoso y ojos azules que había tratado a mi suegra durante sus últimos meses de vida. Pero, ¿qué diablos hacía el doctor Morales saliendo de un motel con mi esposa? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la sala, fumando cigarrillo tras cigarrillo, mirando las fotografías familiares que Carmen había colocado cuidadosamente sobre la repisa de la chimenea. Ahí estábamos todos: Eduardo Jr. en su graduación de ingeniero, Sofía el día de su boda con ese vestido blanco que la hacía lucir como un ángel, nuestros 3 nietos en sus uniformes escolares, Carmen y yo en nuestro 20º aniversario de bodas. ¿Cuándo había comenzado todo? ¿Cuándo había empezado mi esposa a mentirme con tanta facilidad? A las 6 de la mañana, cuando normalmente Carmen ya estaría despierta preparando café y tortillas para el desayuno, sonó el teléfono. Era ella. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste?» Su voz sonaba extrañamente forzada, como si estuviera actuando un papel que había ensayado muchas veces. «Bien, Carmen. ¿Cómo sigue Rosa?» «Igual, pero los doctores dicen que hay esperanza. Oye, mi vida, se me olvidó decirte que tal vez me tarde un día más. Rosa está muy deprimida y necesita compañía». Más mentiras. Rosa, su hermana, había muerto hace 6 meses en un accidente automovilístico. Yo mismo había ayudado a cargar su ataúd. «Está bien, Carmen, cuídala mucho. Te amo, Eduardo». «Yo también». Pero cuando colgué, las palabras sabían a ceniza en mi boca. Después del desayuno, que consistió en café negro y el dolor que me carcomía el estómago, decidí buscar respuestas. Comencé en el lugar más lógico, el dormitorio de Carmen. En 40 años de matrimonio, nunca había revisado sus cosas personales. Siempre habíamos confiado completamente el uno en el otro. Su tocador estaba inmaculadamente ordenado, como siempre. Cremas para la cara, perfumes baratos, lápices labiales gastados, las joyas sencillas que yo le había regalado en nuestros aniversarios. Todo normal, todo familiar. Pero cuando abrí el primer cajón de su cómoda, encontré algo que hizo que se me helara la sangre. Una carpeta manila escondida debajo de su ropa interior contenía documentos médicos, muchos documentos médicos, estudios de laboratorio, radiografías, recetas médicas, todas con el nombre de Carmen Mendoza de Rosales, todas firmadas por el doctor Esteban Morales. Con manos temblorosas comencé a leer. Las fechas se remontaban a 8 meses atrás. Análisis de sangre, biopsias, tomografías computarizadas. Las palabras se difuminaban ante mis ojos llorosos, pero algunas saltaban de las páginas como puñaladas: células malignas, metástasis, pronóstico reservado, estadio avanzado. Mi Carmen, mi hermosa Carmen, tenía cáncer de ovario, según los reportes. Y por las fechas de los documentos, lo había sabido durante 8 meses. 8 meses manteniéndolo en secreto. 8 meses cargando sola con esa terrible noticia. 8 meses protegiéndome de la verdad. Me desplomé en el borde de nuestra cama, la misma cama donde habíamos hecho el amor miles de veces,
donde habían sido concebidos nuestros hijos, donde nos habíamos consolado mutuamente después de la muerte de mis padres. Los documentos médicos se esparcieron por el suelo como hojas secas de otoño. Todo comenzó a tener sentido. Las visitas a su hermana Rosa eran en realidad sesiones de quimioterapia. Los moteles baratos donde se quedaba eran porque los tratamientos la dejaban tan débil que no podía manejar de regreso a casa el mismo día. El doctor Morales probablemente la acompañaba para asegurarse de que estuviera bien después de cada sesión. Y yo, como el idiota celoso que era, había pensado que me estaba siendo infiel. Pero entonces encontré algo más en la carpeta que me confundió aún más. Una hoja con el membrete de una clínica privada en la Ciudad de México, un presupuesto para un tratamiento experimental, algo sobre terapia con células madre. El costo era astronómico, 500,000 pesos. ¿De dónde iba a sacar Carmen esa cantidad de dinero? Nosotros vivíamos de mi pensión de la fábrica y de los pequeños trabajos de costura que ella hacía para las vecinas. No teníamos ahorros significativos. La casa estaba hipotecada para pagar la universidad de nuestros hijos. Seguí buscando y encontré algo que me heló el alma. Un contrato de préstamo privado por 500,000 pesos. El acreedor era alguien llamado Ricardo Vázquez. El documento estaba firmado por Carmen hace 3 meses. Ricardo Vázquez. El nombre me era vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes? Entonces, en el fondo del último cajón de la cómoda, encontré una fotografía que no había visto nunca. Era vieja, de hace unos 20 años. Carmen aparecía más joven, sonriendo junto a un hombre alto y moreno que no era yo. Detrás de la fotografía con la letra perfecta de Carmen estaba escrito: Ricardo y yo. Acapulco, 1995. Nunca te olvidaré. 1995. Ese año, Carmen había ido supuestamente a un retiro espiritual con las señoras de la iglesia. Había estado fuera una semana entera. Yo me había quedado cuidando a los niños, confiando completamente en su palabra. Mi mundo se desmoronó por segunda vez en menos de 24 horas. No solo mi esposa tenía cáncer y me lo había ocultado, sino que aparentemente había tenido una aventura hace 20 años, y ahora ese hombre le estaba prestando $500,000 para su tratamiento. ¿Quién era Ricardo Vázquez? ¿Qué había significado para Carmen? ¿Y qué precio estaba pagando ella ahora por ese dinero? El teléfono sonó nuevamente, interrumpiendo mis pensamientos torturados. Era Carmen otra vez. Eduardo, mi amor, ¿está todo bien? Te noto extraño desde ayer. Todo está perfecto, Carmen, mentí, mientras sostenía la fotografía de ella con otro hombre. Absolutamente perfecto. Después de colgar con Carmen, me quedé sentado en nuestra cama durante horas, sosteniendo esa fotografía como si fuera una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. Ricardo Vázquez. El nombre danzaba en mi mente como una maldición. Necesitaba respuestas y las necesitaba ya. Decidí comenzar por lo obvio. Marqué el número de Sofía, mi hija, quien siempre había sido más cercana a su madre que Eduardo Jr. Si alguien sabía algo sobre los secretos de Carmen, sería ella. Papá, es extraño que me llames a esta hora. ¿Está todo bien? Sí, mi amor. Solo quería preguntarte algo sobre tu mamá. ¿Ella alguna vez te mencionó a alguien llamado Ricardo Vázquez? El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que se había cortado la comunicación. Papá, ¿por qué me preguntas eso? Solo curiosidad, hija. ¿Lo conoces? Papá, la voz de Sofía se quebró ligeramente. ¿Encontraste algo? ¿Mami te dijo algo? Mi corazón se detuvo. Mi propia hija sabía algo que yo desconocía. Sofía, necesito que me digas la verdad. ¿Quién es Ricardo Vázquez? Escuché que suspiraba profundamente antes de responder. Es el hermano de mamá, su hermano mayor. ¿Qué? La fotografía se me resbaló de las manos. Tu madre no tiene hermanos, solo tenía hermanas, Rosa, que murió, y Marta, que vive en Monterrey. No, papá, mami tiene un hermano, lo tuvo que negar durante años porque él estuvo en la cárcel. Desde antes de que ustedes se casaran, el mundo giró a mi alrededor como un trompo descontrolado. Carmen me había mentido sobre su familia durante 40 años, no solo sobre su enfermedad, sino sobre su propia sangre. ¿Por qué estuvo en la cárcel? Por matar a alguien. Un accidente, según mami. Él era muy joven,
andaba con malas compañías. Mami me lo contó cuando cumplí 15 años. Me hizo jurarle que nunca te lo diría, porque tenía miedo de que lo rechazaras por venir de una familia con antecedentes penales. Pero Sofía, aquí tengo una foto de ellos juntos en Acapulco en 1995. Si estaba en la cárcel, salió en 1994, papá. Cumplió 20 años de condena. Mami fue a verlo el día que lo liberaron. Fueron a Acapulco para celebrar su libertad. Me contó que lloró durante horas, porque por fin podía abrazar a su hermano después de tantos años. Mi mundo se reconstruyó y se destruyó otra vez en cuestión de segundos. La supuesta aventura amorosa era en realidad el reencuentro con un hermano perdido. Pero las mentiras, las décadas de engaños, seguían doliendo como heridas abiertas. ¿Y por qué no me lo dijo después? ¿Por qué siguió mintiendo? Porque tío Ricardo volvió a tener problemas con la ley. Nada grave, pero mami tenía miedo de que si tú te enterabas, nos prohibieras tener contacto con él. Él es nuestra única familia que queda del lado de mami, papá. Colgué con más preguntas que respuestas. Conduje hasta el café internet del centro del pueblo, algo que no había hecho en años, y le pagué a un muchacho para que me ayudara a buscar información sobre Ricardo Vázquez en las computadoras. Lo que encontré me dejó sin aliento. Ricardo Vázquez había cumplido efectivamente 20 años de prisión por homicidio culposo. Después de su liberación en 1994, había trabajado en construcción, había tenido varios empleos menores, pero en los últimos 10 años había construido un pequeño imperio en el negocio de préstamos privados. No era exactamente legal lo que hacía, pero tampoco completamente ilegal. Prestaba dinero a personas desesperadas que los bancos rechazaban, cobrando intereses altos, pero ofreciendo soluciones rápidas. También encontré algo más. Un artículo de periódico de hace 3 años, donde mencionaban que Ricardo Vázquez había sido investigado por presuntos vínculos con organizaciones criminales, pero las investigaciones se habían cerrado por falta de evidencias. Mi Carmen, mi dulce y honesta Carmen, había pedido dinero prestado a un hombre que probablemente tenía conexiones con el crimen organizado, y ese hombre era su hermano. Regresé a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse. En el buzón encontré una carta dirigida a mí, sin remitente. Con manos temblorosas la abrí. Señor Mendoza, decía con letra de molde, su esposa le debe dinero a la gente equivocada, 500,000 pesos más intereses. Si no paga en 2 semanas, habrá consecuencias. Su familia es hermosa. Sería una lástima que algo les pasara. La carta se me cayó de las manos como si estuviera en llamas. Carmen no solo había pedido dinero prestado a su hermano exconvicto, aparentemente, él había sublendado esa deuda a personas mucho más peligrosas. Sonó el teléfono. Era Carmen otra vez, con su voz dulce de siempre. Mi amor, ¿cómo estuvo tu día? Carmen, le dije con voz temblorosa, necesitamos hablar cuando regreses. ¿Pasó algo malo? ¿Tú qué crees? Un largo silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Eduardo, yo puedo explicarlo todo. Eso espero, Carmen, porque acabamos de recibir una amenaza de muerte por 500,000 pesos que aparentemente debes. Y recién me entero de que tienes un hermano exconvicto del que nunca me hablaste en 40 años de matrimonio. Escuché que comenzaba a llorar del otro lado de la línea. Eduardo, mi amor, perdóname. No quería que te enteraras así. Yo solo quería vivir. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé despierto en la sala, con la carta de amenaza sobre la mesa de centro, mirándola como si fuera una serpiente venenosa lista para atacar. Cada ruido de la calle me sobresaltaba, cada sombra que pasaba frente a la ventana me hacía pensar que venían por nosotros. A las 4 de la madrugada tomé una decisión. No podía confrontar a Carmen por teléfono. Necesitaba verla a los ojos, necesitaba entender por qué había guardado tantos secretos durante tantos años. Pero más importante aún, necesitaba proteger a mi familia de las amenazas que ahora se cernían sobre nosotros como nubes de tormenta. Carmen regresaría el viernes por la noche, según había dicho. Eso me daba exactamente un día para planear cómo manejar esta situación sin que se diera cuenta de que ya sabía todo. El viernes por la mañana marqué el número de Eduardo Jr. Papá, ¿todo bien? Es muy temprano para que llames. Hijo, necesito pedirte un favor muy importante. Quiero que te lleves a Ana y a los niños de vacaciones este fin de semana.
Donde quieran, pero lejos de aquí. ¿Papá? ¿Qué está pasando? No puedo explicarte ahora, pero confía en mí. Es por su seguridad. Me estás asustando. Hijo, por favor, solo hazlo. Yo me haré cargo de todos los gastos. Eduardo Jr. conocía el tono de mi voz cuando hablaba en serio. No hizo más preguntas. Me prometió que en 2 horas estarían camino a Puerto Vallarta. Después llamé a Sofía. Papita, ¿qué pasa? Eduardo me dijo que nos mandaste de vacaciones de emergencia. Sofía, tú y Javier también tienen que irse. Ahora, ¿tiene que ver con lo que me preguntaste ayer sobre tío Ricardo? Sí, mi amor. Y te prometo que cuando todo termine, te explicaré todo. Pero ahora necesito que confíes en tu papá. Estamos haciendo maletas. A las 2 de la tarde, mis hijos y nietos estaban en carretera, alejándose del peligro. Solo quedábamos Carmen y yo para enfrentar lo que viniera. Pasé el resto del día limpiando la casa obsesivamente. Necesitaba mantener mis manos ocupadas para no enloquecer. Lavé los platos, aspiré la alfombra, ordené los libros, pulí los marcos de las fotografías familiares. Era como preparar el escenario para la obra de teatro más importante de mi vida. A las 7 de la noche, escuché el motor del Honda de Carmen en la entrada. Mi corazón comenzó a latir como tambor de guerra. Durante 40 años había corrido a recibirla cada vez que regresaba de un viaje. Esta vez me quedé sentado en el sillón, esperando. Carmen entró por la puerta principal, cargando su pequeña maleta de viaje, la misma que había usado durante décadas para sus supuestas visitas a Rosa. Se veía más delgada que cuando se había ido, más pálida. Los efectos de la quimioterapia eran evidentes ahora que sabía qué buscar. Eduardo, ya llegué, mi amor. Su voz sonaba forzadamente alegre, como siempre que regresaba de sus tratamientos médicos, disfrazados de visitas familiares. Hola, Carmen, le respondí sin levantarme del sillón. Ella se detuvo en seco. En 40 años de matrimonio, yo siempre me había levantado a abrazarla cuando llegaba de un viaje. ¿Estás bien, mi vida? Te noto raro. Estoy perfecto. ¿Cómo está Rosa? Carmen titubeó apenas un segundo, pero fue suficiente para confirmar que todavía planeaba mantener la mentira. Mejor, gracias. Los doctores dicen que se está recuperando bien. Se acercó a darme un beso, pero yo moví la cara para que sus labios solo tocaran mi mejilla. Vi el dolor en sus ojos, pero no podía evitarlo. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada. ¿Dónde están los niños? ¿Y Eduardo? Los mandé de vacaciones. Pensé que necesitábamos tiempo a solas. Carmen sonrió, sin saber que ese tiempo a solas sería para ajustar cuentas con 4 décadas de mentiras. Durante la cena, que consistió en las quesadillas que Carmen preparó con manos ligeramente temblorosas, otro efecto secundario que ahora reconocía, mantuvimos una conversación superficial sobre el clima, los vecinos, las cuentas por pagar. Yo actuaba el papel del esposo preocupado por cosas triviales, mientras ella actuaba el papel de la esposa que acababa de regresar de cuidar a su hermana enferma. Éramos 2 actores en una obra de teatro grotesca, fingiendo normalidad mientras los secretos se acumulaban entre nosotros como paredes invisibles. Eduardo, me dijo mientras lavaba los platos, ¿estás seguro de que estás bien? Te siento muy distante. Solo estoy cansado, Carmen. Ha sido una semana larga sin ti. Esa noche, acostados en nuestra cama matrimonial, Carmen se acurrucó contra mí como había hecho durante 40 años. Pero esta vez, en lugar de tranquilizarme, su contacto me quemaba como hierro caliente. Te extrañé, me susurró al oído. Yo también, mentí. Se quedó dormida rápidamente, probablemente agotada por la quimioterapia. Yo me quedé despierto, mirando el techo, sintiendo que la mujer que yacía a mi lado era una extraña completa. ¿Cuántas noches había dormido junto a mí después de sus tratamientos, ocultando su dolor, su miedo, su enfermedad? ¿Cuántas veces me había mentido en la cara con esa sonrisa dulce que creía conocer tan bien? A las 3 de la madrugada, Carmen comenzó a hablar en sueños. Ricardo, no puedo pagarle. No, por favor, no lastimes a Eduardo. Me incorporé de golpe. Incluso dormida, los secretos se escapaban de sus labios como agua de una presa rota. Al amanecer, ya tenía mi plan listo. Iba a darle a Carmen la oportunidad de confesar todo voluntariamente. Si se negaba, entonces tomaría cartas en el asunto yo mismo. No iba a permitir que nadie lastimara a mi familia, ni siquiera ella. El sábado por la mañana, Carmen se levantó temprano como siempre.
pero la noté más débil de lo usual. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Cuando pensaba que no la estaba viendo, se apoyaba contra las paredes o se sentaba en las sillas por unos segundos para recuperar el aliento. El cáncer la estaba matando y ella seguía fingiendo que nada pasaba. «Voy al mercado», me anunció después del desayuno, poniéndose el suéter azul que yo le había regalado en nuestro último aniversario. «¿Necesitas algo?» «No, mi amor. Ve tranquila». En cuanto escuché que su onda se alejaba por la calle, comencé mi búsqueda final. Si iba a confrontar a Carmen esa noche, necesitaba tener todos los hechos. No podía permitirme más sorpresas. Empecé por su estudio, el pequeño cuarto donde cosía para sus clientas. Carmen siempre había sido meticulosamente organizada, cada cosa en su lugar, cada hilo en su carrete correspondiente. Pero ahora, conociendo sus secretos, miré con ojos diferentes. En el fondo del armario donde guardaba las telas, detrás de unos rollos de encaje amarillo que llevaban años sin usar, encontré una caja de zapatos envuelta en plástico. Mis manos temblaron al abrirla. Adentro había cartas, muchas cartas, todas dirigidas a Carmen, todas firmadas por Ricardo. Las fechas se extendían desde 1975 hasta el mes pasado. 40 años de correspondencia secreta entre hermanos. Comencé a leer con el corazón en la garganta. La primera carta estaba fechada en diciembre de 1975, 2 meses después de que Ricardo entrara en prisión. «Hermanita querida», decía con letra temblorosa, «no te imaginas lo que es este lugar. Cada día pienso en suicidarme, pero tu cara me detiene. Prométeme que cuando salga de aquí vas a seguir siendo mi hermana. Prométeme que no me vas a abandonar como lo hizo toda la familia». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. Carta tras carta, Ricardo le contaba a Carmen sobre la brutalidad de la prisión, sobre las golpizas, sobre cómo sobrevivía día a día aferrándose a la memoria de su hermana pequeña. Carmen le respondía religiosamente. Encontré copias de sus cartas, escritas con esa letra perfecta que conocía tan bien. «Hermano del alma», escribía en 1978. «Eduardo es un buen hombre, pero no entendería. Su familia es muy conservadora, muy religiosa. Si supiera que tengo un hermano en prisión, podría rechazarme. Tengo miedo, Ricardo. Tengo tanto miedo de perderlo que prefiero perderte a ti. Perdóname». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Carmen había sacrificado la relación con su hermano para proteger nuestro matrimonio. Había cargado con esa culpa durante décadas. Seguí leyendo. En 1985, el año que nos casamos, Ricardo escribía: «Carmen, hoy es tu boda. Estoy aquí encerrado como un animal mientras tú te casas con el hombre que amas. No sabes cuánto desearía poder estar ahí para entregarte al altar. Pero entiendo, siempre he entendido. Solo quiero que seas feliz». En 1987, cuando nació Eduardo Jr., ¿ya nació mi sobrino? ¿Se parece a ti? Me duele no poder conocer a tus hijos, Carmen. Me duele que ellos crezcan sin saber que tienen un tío que los ama, aunque nunca los haya visto. Las cartas continuaban a través de los años. Ricardo salió de prisión en 1994 y Carmen fue a verlo en secreto. No fue una aventura romántica como yo había imaginado. Fue el reencuentro más doloroso y hermoso entre dos hermanos que se habían perdido durante 20 años. «Hermana», escribía Ricardo, después de ese encuentro en Acapulco, «cuando me abrazaste en la playa, sentí que volvía a ser humano. Gracias por no abandonarme. Gracias por seguir siendo mi hermana a pesar de todo». Pero las cartas más recientes eran las que me destrozaron el alma. Hace 8 meses, cuando Carmen fue diagnosticada con cáncer: «Ricardo, necesito tu ayuda. Estoy enferma, muy enferma. Los doctores dicen que tengo una oportunidad si recibo un tratamiento especial, pero cuesta 500,000 pesos. Eduardo no lo sabe. No puedo decírselo. Ha trabajado toda su vida para darnos una buena vida. No puedo pedirle que gaste nuestros últimos ahorros en algo que puede no funcionar». La respuesta de Ricardo: «Carmen, eres mi única familia. Eres lo único bueno que tengo en este mundo. El dinero no importa. Haré lo que sea necesario para conseguírtelo. Pero prométeme que si las cosas se ponen mal, le dirás la verdad a Eduardo. Él te ama, hermana. Te ama más de lo que tú crees». Y finalmente, la carta más reciente, de la semana pasada: «Carmen, los hombres de Salinas están presionando.
Yo les dije que el dinero era para mí, no para ti, pero están comenzando a sospechar. Si no pagamos pronto, van a lastimar a tu familia para lastimarte a ti. Tienes que decirle la verdad a Eduardo. Ya no podemos protegerlo de esto. Dejé caer las cartas como si estuvieran en llamas. Todo encajaba ahora. Carmen había pedido ayuda a su hermano para pagar su tratamiento de cáncer. Ricardo había conseguido el dinero de prestamistas peligrosos, probablemente mintiéndole sobre para quién era el préstamo. Ahora ambos estaban atrapados en una red de violencia y extorsión, y Carmen seguía protegiendo a nuestra familia, cargando sola con todo el peso de esa situación imposible. Escuché el ruido del Honda estacionándose en la entrada. Carmen había regresado del mercado. Con manos temblorosas, volví a guardar todas las cartas en la caja y la escondí de nuevo detrás de las telas. Cuando Carmen entró a la casa cargando las bolsas del súper, yo ya estaba sentado en la sala fingiendo leer el periódico. ¿Todo bien, mi amor?, me preguntó, notando mi cara descompuesta. Sí, Carmen, todo perfecto. Pero nada estaba bien. Mi esposa se estaba muriendo de cáncer. Mi familia estaba amenazada de muerte por prestamistas violentos, y yo había sido el peor esposo del mundo al sospechar de ella, en lugar de darle cuenta de que necesitaba mi ayuda. Era hora de terminar con las mentiras. Esa noche, después de una cena silenciosa, donde ambos fingimos normalidad como actores cansados en una obra que había durado demasiado tiempo, me senté frente a Carmen en la sala donde habíamos pasado miles de noches viendo televisión, discutiendo las travesuras de nuestros hijos, planeando vacaciones familiares que ahora parecían de otra vida. La lámpara de pie que ella había comprado en un mercado de pulgas hace 15 años proyectaba sombras alargadas sobre su rostro, haciendo más evidentes las líneas de cansancio que el cáncer y los secretos habían grabado en su piel. Sus manos, esas manos que habían cosido miles de horas para ayudar con los gastos familiares, descansaban nerviosas sobre su regazo, como si presintiera que la conversación que estaba por venir cambiaría todo para siempre. «Carmen», le dije con una voz que salió más quebrada de lo que había planeado, «necesitamos hablar, y esta vez, sin mentiras». Ella levantó la vista hacia mí, y por primera vez en semanas pude ver realmente sus ojos. Esos ojos marrones que me habían enamorado 40 años atrás, ahora llenos de un miedo que me partió el corazón. No era el miedo de una mujer que había sido descubierta en una infidelidad. Era el miedo de una mujer que sabía que su castillo de protección familiar estaba a punto de derrumbarse. «Eduardo, yo», comenzó a decir, pero yo levanté la mano para detenerla, porque sabía que si la dejaba hablar primero, ella encontraría una manera de seguir protegiendo a todos menos a sí misma, como había hecho durante tantos años. «Primero déjame hablar a mí», le dije sacando del bolsillo de mi camisa la carta de amenaza que había llegado el día anterior. Esa carta que había convertido mi mundo en una pesadilla de miedo y confusión. «Recibimos esto ayer, una amenaza de muerte por 500,000 pesos. Sé que estás enferma, Carmen. Sé que tienes cáncer de ovario. Sé que llevas 8 meses escondiéndolo, yendo a quimioterapias mientras yo creía que visitabas a Rosa. Sé que Rosa murió hace 6 meses. Sé que Ricardo Vázquez es tu hermano, el hermano que negaste tener durante 40 años de matrimonio, porque estuvo en prisión por homicidio. Sé que le pediste dinero prestado para pagar un tratamiento experimental, y sé que ese dinero vino de gente muy peligrosa que ahora nos amenaza a todos». Con cada revelación, el rostro de Carmen se descomponía más, las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, como ríos que habían estado contenidos por una represa que finalmente se rompía. Sus manos se llevaron a la boca para ahogar un sollozo que salió de lo más profundo de su alma, un sonido de dolor tan puro que me hizo querer abrazarla y protegerla del mundo entero, pero sabía que primero teníamos que enfrentar la verdad completa, sin máscaras, sin mentiras piadosas. ¿Cómo te enteraste de todo?», me preguntó entre sollozos, su voz apenas un susurro quebrado que llevaba el peso de décadas de secretos guardados. «Encontré los documentos médicos en tu cómoda. Encontré las cartas de Ricardo. Encontré la fotografía de Acapulco de 1995. Encontré el contrato de préstamo. Hablé con Sofía, y ella me contó sobre tu hermano». Carmen se desplomó en el sofá como si todas las fuerzas la hubieran abandonado de golpe, como si mantener esos secretos
hubiera sido lo único que la mantenía en pie todos estos meses. Eduardo, yo quería decirte, pero tenía tanto miedo de que me dejaras, de que no pudieras soportar todo esto. Ya tienes 58 años. Has trabajado toda tu vida para darnos una buena vida a mí y a los niños. No era justo pedirte que también cargaras con mi enfermedad, con las deudas, con los problemas de mi familia. Carmen, exploté, levantándome del sillón con una furia que no era dirigida hacia ella, sino hacia todas las circunstancias que nos habían llevado a este punto, hacia el cáncer que se estaba robando a la mujer que amaba, hacia los años que habíamos perdido, cargando solos con nuestros miedos, en lugar de enfrentarlos juntos. Somos esposos, llevamos 40 años casados, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. ¿No recuerdas esos votos que hicimos en la iglesia de San José, cuando éramos unos niños que creían que el amor lo podía todo? Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos temblorosas entre las mías, esas manos que habían trabajado incansablemente para construir nuestra vida, esas manos que ahora estaban frías y frágiles, pero que seguían siendo las manos de la mujer que había elegido amar para toda la vida. ¿Realmente crees que tu enfermedad me haría amarte menos? ¿Crees que los problemas de tu hermano me harían correr? Carmen, eres mi esposa, eres la madre de mis hijos, eres mi compañera de vida. No hay nada en este mundo que pueda cambiar eso. Las lágrimas corrían por su rostro como cascadas, pero ahora había algo diferente en sus ojos, algo que no había visto en meses. Alivio. El alivio de una mujer que finalmente podía dejar de cargar sola con el peso del mundo. Eduardo, el tratamiento cuesta tanto dinero y ni siquiera garantiza que funcione. Los doctores dicen que tengo solo un 30% de posibilidades. Ricardo consiguió el dinero, pero se lo pidió prestado a gente muy mala, gente que ahora quiere cobrar con intereses que nunca podremos pagar. Tengo tanto miedo, Eduardo. Tanto miedo de morir, de dejarte solo, de que lastimen a nuestros hijos por mi culpa. La abracé entonces, la abracé como no la había abrazado en años, sintiendo lo delgada que se había vuelto, lo frágil que era su cuerpo, pero también sintiendo que era la misma mujer de la que me había enamorado cuando éramos jóvenes, y creíamos que podíamos conquistar el mundo juntos. Carmen, mi amor, mi vida entera, le susurré al oído mientras ella lloraba contra mi pecho. Vamos a enfrentar esto juntos. El cáncer, las deudas, las amenazas, todo. Juntos como deberíamos haber hecho desde el principio. Y vamos a ganar porque tenemos algo que esa gente no tiene. Tenemos amor verdadero, y eso nos hace más fuertes que cualquier amenaza. Sácara, mi esposa y el motel. Tartu, capítulo 8. El peso de la comprensión. Después de que Carmen se durmiera en mis brazos esa noche, agotada por décadas de secretos que finalmente habían salido a la luz como agua represada que encuentra por fin su cauce, me quedé despierto hasta el amanecer mirando el techo de nuestro dormitorio, el mismo techo que había contemplado durante miles de noches de insomnio cuando los niños estaban enfermos, cuando las cuentas no alcanzaban a fin de mes, cuando me preocupaba por el futuro de mi familia. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo la preocupación de un padre o un esposo trabajador, era la comprensión devastadora de un hombre que acababa de descubrir que la mujer que había amado durante 4 décadas había estado luchando la batalla más importante de su vida completamente sola, protegiéndolo a él y a sus hijos de una realidad que ahora amenazaba con destruir todo lo que habían construido juntos. Cada respiración de Carmen a mi lado era un recordatorio doloroso de lo frágil que era la vida, de lo rápido que podía cambiar todo, de lo poco que realmente sabemos sobre las personas que creemos conocer mejor que a nosotros mismos. Mientras las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse a través de las cortinas que Carmen había cosido con tanto cariño años atrás, recordé cada detalle de los últimos 8 meses con una claridad que me dolía físicamente. Todas esas noches que había llegado del trabajo y la había encontrado más pálida de lo usual, atribuyéndolo a su preocupación por Rosa o al cansancio de la edad. Las veces que la había sorprendido llorando en la cocina, y ella había inventado excusas sobre cebollas cortadas o telenovelas tristes, los días que se había quedado en cama hasta tarde, algo completamente inusual en una mujer que durante décadas se había levantado antes que el sol
para preparar desayunos perfectos para su familia. Las llamadas telefónicas misteriosas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación, explicando que eran clientas preguntando por sus vestidos, incluso su pérdida de peso, que yo había atribuido a una dieta que nunca había mencionado, cuando en realidad era el cáncer consumiendo lentamente el cuerpo de la mujer que más amaba en el mundo. La rabia que sentía no era contra Carmen, era contra mí mismo, por haber sido tan ciego, tan absorto en mi propia rutina diaria, que no me había dado cuenta de que mi esposa se estaba muriendo lentamente frente a mis ojos. ¿Qué clase de esposo era yo que no había notado que la mujer con la que compartía cama todas las noches luchaba contra una enfermedad terminal? ¿Qué clase de compañero de vida era yo que había permitido que ella cargara sola con el peso de mantener nuestra familia unida mientras se desmoronaba por dentro? La culpa se instaló en mi pecho como una piedra caliente, quemándome desde adentro, recordándome que durante 40 años había prometido estar ahí para ella en las buenas y en las malas, y, cuando llegaron las peores de todas las malas, ella había decidido enfrentarlas sola, porque no confiaba en que yo fuera lo suficientemente fuerte para soportar la verdad. A las 6 de la mañana, cuando Carmen aún dormía profundamente por primera vez en meses sin la carga de mantener secretos, me levanté silenciosamente y fui a la cocina a preparar café. Necesitaba pensar, necesitaba planificar, necesitaba convertirme en el esposo que ella merecía tener desde el principio. Mientras el café se colaba, saqué una libreta y comencé a escribir todo lo que sabía, organizando la información como había aprendido a hacer en mis años de supervisor en la fábrica, donde los problemas complejos se resolvían dividiéndolos en partes más pequeñas y manejables. Primero, Carmen tenía cáncer de ovario en estadio avanzado, con solo un 30% de posibilidades de supervivencia con el tratamiento experimental. Segundo, el tratamiento costaba 500,000 pesos, dinero que no teníamos y que Carmen había conseguido a través de su hermano Ricardo. Tercero, Ricardo había obtenido el dinero de prestamistas violentos, probablemente mintiendo sobre el propósito real del préstamo. Cuarto, estos prestamistas ahora amenazaban a toda nuestra familia si no se pagaba el dinero con intereses que seguían creciendo. Quinto, teníamos exactamente 2 semanas para resolver esta situación antes de que las amenazas se convirtieran en acciones. Mientras escribía, comenzó a formarse un plan en mi mente, un plan que requeriría coraje, astucia y la disposición a hacer cosas que nunca había imaginado que sería capaz de hacer. Había pasado toda mi vida siendo un hombre honrado, trabajador, que pagaba sus impuestos y criaba a sus hijos con valores sólidos. Pero las circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias, y si eso significaba entrar en un mundo que no conocía para proteger a mi familia y salvar la vida de mi esposa, entonces eso era exactamente lo que haría. Primero, necesitaba entender exactamente con quién estábamos tratando. No podía enfrentar a un enemigo que no conocía, especialmente cuando ese enemigo tenía recursos y experiencia en violencia que yo no tenía. Segundo, necesitaba encontrar una manera de conseguir el dinero que debíamos, o al menos una parte significativa de él, para mostrar buena fe y ganar tiempo. Tercero, necesitaba proteger a mi familia de manera que ni Carmen ni nuestros hijos corrieran peligro mientras yo manejaba la situación. Y cuarto, necesitaba hacerlo todo sin que Carmen se diera cuenta de la magnitud del riesgo que estaba asumiendo, porque sabía que si ella sospechaba lo que planeaba hacer, trataría de detenerme, aunque eso significara sacrificar su propia vida. Cuando Carmen se despertó a las 8 de la mañana, me encontró preparando su desayuno favorito, huevos rancheros con salsa casera y tortillas recién hechas, el mismo desayuno que ella me había preparado a mí durante miles de mañanas. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas de la noche anterior, pero había algo diferente en su expresión, algo que no había visto en meses: esperanza. «Buenos días, mi amor», me dijo con una sonrisa que me recordó a la muchacha de 17 años de la que me había enamorado en aquella parada de autobús hace toda una vida. «Buenos días, mi vida hermosa», le respondí, besándola con toda la ternura que había acumulado durante 40 años de matrimonio. «¿Cómo amaneciste?» «Mejor», me respondió, y por primera vez en mucho tiempo le creí completamente. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin pesadillas.
Se sentó a la mesa mientras yo le servía el desayuno. Y durante esos momentos simples y cotidianos, fingimos que éramos una pareja normal desayunando en una mañana normal de sábado, sin cáncer, sin amenazas de muerte, sin secretos que hubieran estado a punto de destruir nuestro matrimonio. Eduardo, me dijo mientras comía lentamente, como si cada bocado fuera un regalo que debía saborear. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta contenía 4 décadas de confianza, la fe absoluta de una mujer en el hombre que había elegido como compañero de vida. Vamos a luchar, Carmen. Vamos a luchar contra todo, contra el cáncer, contra las amenazas, contra cualquier cosa que trate de separarnos, y vamos a ganar. Pero Eduardo, el dinero que debemos es tanto, y esa gente. Déjame a mí preocuparme por esa gente. Tú concéntrate en ponerte bien, en seguir el tratamiento, en ser fuerte. El resto es mi responsabilidad. Vi que quería protestar, que quería seguir protegiendo a su familia como había hecho durante tantos meses, pero también vi que estaba demasiado cansada, demasiado enferma para seguir cargando sola con todo. ¿Me prometes que no harás nada peligroso? ¿Me prometes que no te arriesgarás por mi culpa? Te prometo que haré exactamente lo que sea necesario para salvarte y proteger a nuestra familia. Nada más, pero tampoco nada menos. Esa tarde, después de que Carmen se recostara para su siesta diaria, ahora entendía que necesitaba dormir tanto por los efectos de la quimioterapia, salí de la casa con mi plan ya formado. Tenía 2 semanas para conseguir 500,000 pesos y neutralizar una amenaza que podía destruir todo lo que amaba. No era mucho tiempo, pero era el tiempo que tenía, y estaba dispuesto a usarlo de la manera más eficiente posible. Mi primer destino esa tarde fue la casa de Ricardo Vázquez, ubicada en una colonia marginal del lado norte de la ciudad, donde las calles sin pavimentar y las casas de bloc sin terminar contaban historias de vidas construidas con esfuerzo y sacrificio. Mientras conducía mi vieja camioneta por esas calles polvorientas, observando niños jugando fútbol con pelotas desgastadas y mujeres colgando ropa en tendederos improvisados, no podía evitar pensar en cómo las circunstancias habían llevado al hermano de Carmen por un camino tan diferente al nuestro. Un solo momento de violencia en su juventud había definido el resto de su existencia, convirtiéndolo en un hombre que vivía en los márgenes de la sociedad, pero que seguía siendo el hermano que Carmen había amado y protegido durante toda su vida. Cuando llegué frente a su casa, una construcción modesta pero bien cuidada, con un pequeño jardín donde crecían plantas de bugambilia, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación que me recordó a los días cuando era joven y tenía que enfrentar situaciones que me aterraban pero que sabía que eran necesarias para proteger a mi familia. Ricardo salió a recibirme antes de que yo siquiera bajara de la camioneta, como si hubiera estado esperando mi visita durante años. Era un hombre de mi edad, pero con la apariencia de alguien que había vivido 2 vidas, alto y delgado, con canas prematuras que le daban un aire distinguido que contrastaba con las cicatrices visibles en sus manos y brazos, marcas de una juventud violenta que había pagado con décadas de prisión. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos ojos marrones de Carmen, llenos de una tristeza profunda, pero también de una inteligencia que sugería que había aprendido mucho durante sus años difíciles. «Eduardo Mendoza», me dijo con una voz ronca pero calmada, extendiéndome una mano que estreché con firmeza, sintiendo inmediatamente que este hombre, a pesar de su pasado, era alguien que entendía el valor de la familia y el sacrificio. Sabía que tarde o temprano vendrías a hablar conmigo. Carmen me dijo anoche que ya sabías todo. Entramos a su casa, que por dentro era sorprendentemente acogedora, con fotografías familiares en las paredes que incluían muchas imágenes de Carmen y nuestros hijos que yo nunca había visto, evidencia de una relación secreta que había durado décadas. ¿Ella te llamó?, le pregunté mientras nos sentábamos en una sala sencilla pero limpia, decorada con muebles que claramente habían sido comprados de segunda mano, pero mantenidos con cuidado. Sí, me llamó llorando. Dijo que finalmente te había contado todo, que ya no podía seguir mintiendo, que tenía miedo de que nuestra situación destruyera todo lo que ustedes habían construido juntos. Ricardo se sirvió un café de una cafetera que había estado esperando en la mesa, un gesto que me hizo entender que esta conversación había sido planeada cuidadosamente. Eduardo, necesitas saber algo importante. Yo nunca quise que Carmen se involucrara en mis problemas.
Cuando ella me pidió ayuda para el tratamiento de su cáncer, yo traté de conseguir el dinero por medios legales, pero 500,000 pesos no es una cantidad que un hombre como yo pueda obtener fácilmente a través de bancos o instituciones financieras tradicionales. Mi historial criminal me cierra muchas puertas, y el tiempo se estaba agotando para Carmen. Los doctores dijeron que cada semana de retraso reducía sus posibilidades de supervivencia. Hizo una pausa, mirando una fotografía de Carmen que estaba sobre una mesa auxiliar, una imagen de ella sonriendo que debía haber sido tomada en una de sus visitas secretas. Así que acudí a Salinas y su gente, pero les mentí. Les dije que el dinero era para mí, para un negocio que quería empezar. Pensé que podría proteger a Carmen de las consecuencias si algo salía mal. La historia que Ricardo me contó durante la siguiente hora me llenó de una admiración dolorosa por un hombre que había intentado redimirse de su pasado violento a través del amor hacia su hermana. Salinas era un prestamista conocido en los círculos marginales de la ciudad, un hombre que había construido un pequeño imperio financiero ilegal, prestando dinero a personas desesperadas que no podían obtener créditos tradicionales. Sus métodos de cobranza eran brutales pero efectivos, y su reputación de cobrar siempre, sin excepción, le había dado un poder considerable en el submundo local. El problema, explicó Ricardo con una voz que llevaba el peso de meses de preocupación, es que Salinas comenzó a sospechar cuando no comencé el negocio que supuestamente iba a emprender con su dinero. Sus hombres me siguieron. Descubrieron que Carmen había estado yendo a tratamientos médicos, y ahora saben que el dinero fue para ella. Están furiosos porque los engañé, y están usando esa furia para justificar intereses aún más altos y amenazas más directas. Me mostró entonces algunos mensajes de texto que había recibido en los últimos días, amenazas explícitas contra Carmen, contra mí, contra nuestros hijos y nietos, amenazas que describían con detalle espeluznante lo que le harían a mi familia si no pagaban no solo los 500,000 pesos originales, sino otros 200,000 de intereses acumulados. ¿Qué podemos hacer?, le pregunté, sintiendo que el peso de la situación era aún más grave de lo que había imaginado. He estado pensando en eso durante semanas, respondió Ricardo, sacando una carpeta de un escritorio cercano. Tengo una propuesta, pero requiere que confíes en mí completamente, y entiendo si después de conocer mi historia no puedes hacerlo. Abrió la carpeta y me mostró documentos que parecían ser escrituras de propiedad, contratos legales, y algo que parecía ser un plan de negocios. Durante los años que he estado libre, no solo me dediqué a prestar dinero de manera informal, también invertí en propiedades pequeñas, casas en colonias populares que renovaba y revendía. No es mucho, pero he acumulado algunos activos. Tengo 3 casas que puedo vender rápidamente, y eso me daría aproximadamente 300,000 pesos. También tengo contactos, gente que me debe favores de los viejos tiempos, que podrían ayudarnos a presionar a Salinas de maneras que él entienda. La propuesta era arriesgada pero inteligente. Ricardo vendería sus propiedades para conseguir la mayor parte del dinero. Yo contribuiría con nuestros ahorros y el valor de algunos bienes que podríamos liquidar rápidamente, y juntos enfrentaríamos a Salinas no como víctimas desesperadas, sino como hombres que habían venido a negociar desde una posición de relativa fortaleza. Pero hay algo más, añadió Ricardo, y su tono se volvió más serio. No podemos solo pagar y esperar que nos dejen en paz. Hombres como Salinas ven el pago como una admisión de debilidad, como una invitación a seguir extorsionando. Necesitamos enviar un mensaje de que somos una familia que se protege a sí misma, que tiene recursos y conexiones que pueden hacer que lastimarnos sea más problemático de lo que vale. Me explicó entonces que durante sus años en prisión había conocido a muchos hombres, algunos de los cuales habían salido y establecido sus propias organizaciones, hombres que le debían favores y que podrían servir como una especie de seguro de vida para nuestra familia. No estoy hablando de violencia, aclaró rápidamente, viendo mi expresión de preocupación. Estoy hablando de reputación, de hacer que Salinas entienda que tocar a la familia de Ricardo Vázquez tendría consecuencias que van más allá de lo que él puede manejar. Cuando salí de casa de Ricardo esa noche, tenía un plan concreto, una fecha límite de 1 semana para juntar el dinero y organizar nuestra respuesta.
y por primera vez desde que había visto el coche de Carmen en el motel, sentía que teníamos una oportunidad real de salir de esta situación con nuestra familia intacta. Cuando llegué a casa, Carmen me esperaba despierta en la sala, y en sus ojos vi que sabía exactamente dónde había estado y por qué. ¿Hablaste con Ricardo?, me preguntó con una voz que mezclaba esperanza y miedo. Sí, mi amor, hablé con tu hermano, y vamos a resolver esto juntos. La abracé entonces, sintiendo su cuerpo frágil pero decidido contra el mío, y por primera vez en semanas, ambos supimos que ya no estábamos solos en esta batalla. La mañana del viernes, exactamente una semana después de mi encuentro con Ricardo, los tres estábamos sentados en la mesa de nuestra cocina, contando fajos de billetes que representaban no solo dinero, sino años de trabajo honesto, sacrificio y la liquidación de todo lo que habíamos construido durante décadas de esfuerzo. Ricardo había vendido sus 3 propiedades en tiempo récord a compradores que él conocía del negocio de bienes raíces, sacrificando al menos 100,000 pesos de su valor real por la urgencia, pero consiguiendo los 300,000 pesos que había prometido. Yo había vaciado nuestra cuenta de ahorros, vendido mi camioneta a un precio menor del que valía, y había hipotecado nuestra casa por una cantidad que nos permitiría cubrir el resto de la deuda. Carmen, a pesar de su enfermedad y debilidad física, había insistido en contribuir vendiendo todas las joyas que yo le había regalado durante nuestros 40 años de matrimonio, incluyendo su anillo de compromiso y los aretes de perlas que había usado el día de nuestra boda. Verla desprenderse de esos objetos que representaban momentos sagrados de nuestra vida juntos, me partía el corazón, pero también me llenaba de orgullo al ver la determinación feroz de una mujer que estaba dispuesta a sacrificar todo por proteger a su familia. 700,000 pesos exactos, anunció Ricardo, después de contar por tercera vez el dinero que habíamos logrado reunir. 500,000 del préstamo original, más 200,000 de intereses. Salinas no puede quejarse de que no estamos cumpliendo, pero yo sabía, y Ricardo también lo sabía, aunque no lo había dicho explícitamente frente a Carmen, que simplemente pagar la deuda no sería suficiente. Hombres como Salinas ven el pago completo y puntual no como el fin de una transacción, sino como evidencia de que sus víctimas tienen más recursos de los que inicialmente pensaron, lo que los convierte en objetivos permanentes para futuras extorsiones. Era por eso que Ricardo había pasado la semana anterior no solo vendiendo propiedades, sino también activando una red de contactos que había desarrollado durante sus años fuera de prisión, hombres que habían caminado por el mismo sendero oscuro que él, pero que ahora operaban en niveles diferentes del submundo criminal de la ciudad. «Eduardo», me había dicho Ricardo 3 días antes, cuando nos encontramos en un café discreto del centro para ultimar los detalles de nuestro plan, «hay algo que Carmen no puede saber porque se opondría, pero necesito que entiendas que no podemos limitarnos a pagar y esperar que nos dejen en paz. Tengo información sobre Salinas que él no sabe que tengo, información que podríamos usar para asegurar que nuestra familia nunca más sea molestada». La información que Ricardo había recopilado sobre Salinas era devastadora y revelaba un patrón de actividades que iban mucho más allá de los préstamos ilegales con los que habíamos tenido contacto. Durante meses, Ricardo había estado documentando cuidadosamente las operaciones de Salinas, registrando nombres, fechas, montos y métodos de cobranza que incluían no solo amenazas, sino violencia real contra familias que no podían pagar. Tenía fotografías de reuniones donde Salinas discutía la venta de drogas en escuelas primarias, grabaciones de audio donde planeaba el secuestro de hijos de deudores morosos y documentos que mostraban sus conexiones con redes de trata de personas que operaban en la frontera. Mi plan original era usar esta información para negociar nuestra libertad, me explicó Ricardo, mientras revisábamos los archivos que había compilado meticulosamente. Pero después de ver lo que le está haciendo a Carmen, después de entender el miedo que ustedes han estado viviendo, he decidido que necesitamos hacer algo más que simplemente protegernos a nosotros mismos. Ricardo había contactado no solo a algunos de sus antiguos compañeros de prisión, que ahora operaban organizaciones criminales rivales a la de Salinas, sino también a periodistas de investigación que llevaban años tratando de exponer las redes de corrupción que permitían que hombres como Salinas
operaran con impunidad, incluso a algunos policías honestos que estaban frustrados por la falta de evidencia concreta contra organizaciones criminales que todos sabían que existían, pero que nadie podía tocar legalmente. El encuentro con Salinas estaba programado para las 2 de la tarde en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que él había elegido porque le daba ventaja táctica y psicológica sobre las personas que venían a pagarle o a suplicarle. Ricardo y yo llegamos juntos en su coche, llevando el dinero en 2 maletas deportivas que habíamos comprado específicamente para la ocasión, tratando de proyectar la imagen de hombres que venían a cumplir con una obligación financiera de manera civilizada y definitiva. Salinas nos esperaba con 4 de sus hombres, tipos corpulentos vestidos de manera intimidante, que claramente estaban ahí para asegurar que la reunión se desarrollara según sus términos. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con tatuajes que subían por su cuello y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, el tipo de persona que había convertido la crueldad en una profesión y que disfrutaba el poder que le daba el miedo de otros. Ricardo Vázquez nos saludó con una voz que sonaba como papel de lija, y este debe ser el famoso Eduardo, el esposo de la señora del cáncer. Es una lástima lo que le está pasando a su esposa, señor Mendoza. El cáncer es una enfermedad terrible, pero la pobreza y las deudas pueden ser aún peores para la salud de una familia. Venimos a pagar, le dije directamente, sin permitir que sus palabras me provocaran la reacción emocional que él buscaba. 700,000 pesos, tal como acordamos. Después de esto, nuestra familia y la familia de Ricardo quedan libres de cualquier obligación hacia usted. Salinas examinó el dinero con la minuciosidad de un contador, contando cada billete, mientras sus hombres nos observaban con la atención de depredadores listos para atacar si detectaban cualquier signo de engaño o resistencia. El dinero está completo, admitió finalmente, pero me temo que hay una cuestión adicional que necesitamos discutir. Verán, mentirme es algo que tomo muy personalmente, y Ricardo aquí presente me mintió sobre el propósito de este préstamo. Eso significa que hay una penalización, un costo adicional por la falta de honestidad. La sonrisa que acompañó esas palabras era la de un hombre que había jugado este juego tantas veces que conocía cada movimiento antes de que ocurriera. La penalización es sencilla. Su familia trabajará para mí ahora. Su hija costurera, sus hijos, sus nietos, todos me deben servicios que yo definiré según mis necesidades. Pueden considerarlo una especie de servidumbre familiar que se extenderá por, digamos, los próximos 10 años. Fue en ese momento que Ricardo sonrió, una sonrisa que transformó completamente su rostro y que me hizo entender por qué había sobrevivido 20 años en prisión. Salinas, creo que hay algo que tú no entiendes sobre la situación en la que te encuentras ahora mismo. Sacó entonces su teléfono celular y presionó un botón que activó una grabación de nuestra conversación completa, incluyendo las amenazas explícitas que Salinas acababa de hacer contra mi familia. Esta conversación está siendo transmitida en vivo a 3 lugares diferentes. Primero, a la oficina del procurador estatal, donde mi amigo el detective Ramírez ha estado esperando evidencia concreta contra ti durante años. Segundo, a las oficinas del periódico El Diario, donde la periodista Ana Martínez está escribiendo un artículo sobre redes de extorsión que involucran amenazas contra familias de pacientes con cáncer. Y tercero, a los celulares de Antonio el Cuervo Sandoval y sus hombres, quienes, como sabes, controlan el territorio, donde operan 2 de tus casas de préstamos más importantes, y que han estado buscando una excusa para expandir sus operaciones a tu área de influencia. El color desapareció del rostro de Salinas mientras procesaba las implicaciones de lo que Ricardo acababa de decir, entendiendo que en cuestión de minutos su mundo criminal cuidadosamente construido se desmoronaría desde 3 direcciones diferentes: legal, mediática y violenta. La propuesta es simple, continuó Ricardo con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión que ahora llenaba el almacén. Tomas este dinero, firmas este documento que establece que todas las deudas entre nuestras familias están saldadas permanentemente, y te comprometes por escrito a no tener nunca más contacto directo o indirecto con ningún miembro de nuestras familias. A cambio, yo detengo la transmisión y destruyo los archivos que he compilado sobre tus operaciones
durante los últimos 6 meses. Si no aceptas, o si en el futuro cualquier miembro de mi familia o la familia de Eduardo sufre cualquier tipo de acoso o amenaza que pueda rastrearse remotamente hacia ti, toda esa información se hace pública automáticamente. Salinas firmó el documento con manos temblorosas, tomó el dinero y se marchó del almacén seguido por sus hombres, pero no antes de dirigirnos una mirada que prometía que esta historia no había terminado. Sin embargo, Ricardo y yo sabíamos que sí había terminado, porque hombres como Salinas solo respetan la fuerza superior, y nosotros acabábamos de demostrar que teníamos recursos y conexiones que él había subestimado completamente. Cuando regresamos a casa esa noche, Carmen nos esperaba en la puerta con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. ¿Terminó?, nos preguntó, y cuando ambos asentimos, se desplomó en mis brazos con un sollozo que liberaba meses de tensión acumulada. Esa noche, por primera vez en casi un año, los tres cenamos juntos en nuestra mesa familiar, compartiendo historias, riendo, planeando el futuro de Carmen con su tratamiento médico que ahora podría continuar sin la presión financiera y las amenazas que habían estado envenenando nuestras vidas. Al final de la noche, cuando Ricardo se despidió para regresar a su casa, Carmen lo abrazó y le susurró algo al oído que lo hizo llorar como un niño, palabras que yo no pude escuchar, pero que sabía que sanaban heridas que habían estado abiertas durante décadas. Mientras veía alejarse las luces traseras del coche de Ricardo, comprendí que lo que habíamos vivido nos había transformado a todos. Carmen ya no tendría que cargar sola con secretos. Ricardo había encontrado una manera de redimir su pasado, protegiendo a su familia. Y yo había aprendido que el amor verdadero no se mide por la ausencia de problemas, sino por la disposición a enfrentar cualquier adversidad juntos, sin mentiras, sin miedo, con la confianza absoluta de que juntos somos más fuertes que cualquier amenaza que el mundo pueda presentarnos.